Prepárate para escuchar un podcast de historias narrado por Nelson Reu y Tere Reu. Esto es ¿Qué tal, Tere? Uno de los personajes más importantes en la historia, porque ha tenido mucha influencia en el devenir de la humanidad, es Constantino, un rey que existió en el siglo IV, y que, bueno, fue un rey como aquellos reyes de Roma. Tenía ciertas características que le hacían ser un poco cruel, un poco villano. Recordemos que en aquellos tiempos existieron reyes. Yo recuerdo que en Roma existió, Calígula, tal vez el más mencionado. Dicen que había unos peores que Calígula. Había uno que salía en las noches a cazar humanos por deporte, y como era el rey le era permitido. Constantino también tuvo prácticas, probablemente no fue tan malo como esto, pero también fue un político sin escrúpulos como casi todos, y más de aquella época. Hoy vamos a tratar vamos a hablar sobre Constantino, sobre este personaje tan importante, porque además de haber sido un rey de aquella época, de aquellos primeros siglos de la época de la era técnica, fue una influencia, una persona muy importante en una religión, una de las más grandes del mundo, el cristianismo. ¿Qué tal, Tere? Hola, Nelson, ¿todo bien? Bueno, vamos a tratar de hablar un poco de Constantino, pero sobre todo hablar un poco sobre Constantino basándonos en el aspecto religioso, en el aspecto del cristianismo, la influencia que tuvo él y cómo él hizo que el cristianismo fuera más o menos lo que es hoy, porque después de Constantino también ha seguido cambiando mucho las cosas, pero sin duda su aporte fue fundamental en lo que hoy es el catolicismo también, el cristianismo y el catolicismo. Sí, porque prácticamente Constantino, al involucrarse en la religión cristiana, le otorga poder a la iglesia, poder que todavía la iglesia conserva. Nosotros hemos hecho varios episodios donde hemos hablado de algunos personajes que probablemente existieron, como Arturo, pero que hacemos una separación entre el Arturo si existió, un Arturo real y un Arturo que aparece en las leyendas. Y también hemos hecho algunos episodios como Carlomagno, que existió, pero existe un Carlomagno en la literatura y un Carlomagno histórico. Entonces, pero bueno, eso en general no genera ningún tipo de molestia en nadie que pueda escuchar el podcast. Pero como vamos a hablar del cristianismo, entonces aquí vamos a hacer una separación tal vez entre el Jesucristo que plantea, del cual habla la religión, la iglesia católica, y el Jesucristo histórico. Lo digo para advertir que no va a ser un episodio que tal vez sea agradable o que tal vez sea fácil de tolerar para los creyentes de la religión católica. Sin embargo, no es con intenciones de fastidiar a nadie. Simplemente vamos a hacer lo que hemos hecho, contar un poco lo que hay escrito en la historia, lo que han escrito investigadores e historiadores. Y separar un poco lo que sería este Jesús histórico y del Jesús de la iglesia cristiana o de los creyentes cristianos. Bueno, sin embargo, estos registros históricos evidentemente son buscados de una forma académica, y sabemos que los de la religión son buscados tal vez de una manera conveniente, lo que ellos quieren contar para la religión. Bien, primero Constantino nació en el 280 en el paganismo, o sea, no estaba instaurado el catolicismo como una religión oficial, ni el cristianismo, y afirmaba, el mismo Constantino, él decía que Apolo se le había aparecido en un templo de Galia, lo que indicaba más o menos su forma de ser, o sea, que era una persona que tenía ciertas creencias, que tendía a creer en cosas fantásticas y que era supersticioso. Pero también se cuenta que un día él vio en sus sueños un signo de Cristo que le decía que triunfaría bajo el signo de Cristo en la batalla, y como él era supersticioso, en la batalla del puente Milvio contra Magencio, y como él era supersticioso, lo que hizo fue grabar este signo de Cristo en los escudos, y le fue bien en la batalla. Así que de allí en adelante él empezó a sentir que ese Dios tiene poder. Tal vez nosotros, para ubicarnos un poco de cómo eran las cosas en aquellas épocas, nos podríamos ir a las series como Game of Thrones, que sabían que en Game of Thrones cada rey tenía como un dios, algunos oraban a los antiguos dioses, otros a los nuevos dioses. Bueno, supongo que cada quien iba viendo cuál era el dios que más le funcionaba, y Constantino en ese momento vio que luchando con el símbolo del dios cristiano le iba bien en batalla, y empezó a seguir a creer en este dios. Que este símbolo de hecho es el que todavía usan los sacerdotes y usa el papa, o sea, que es la P con la X abajo. Antes de esto, el cristianismo no era una religión oficial, pero sí había seguidores del cristianismo. Sin embargo, no se ponían de acuerdo. Las cosas que decían unos cristianos no eran necesariamente con las cosas que... Había como varios grupos de cristianos, y cada quien tenía creencias que podían ser diferentes, y que eran diferentes a las creencias que se tiene actualmente, por ejemplo, en la religión católica. Por ejemplo, algunos no creían en la resurrección, lo veían como algo, como una experiencia espiritual, pero que no había sucedido en la realidad. Que sabemos que en el catolicismo actualmente sí se cree en la resurrección de Jesucristo cuando muere, después de ser crucificado. Algunos no creían tampoco que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueran la misma persona, ni mucho menos que fueran iguales,
a lo mucho algunos decían que eran semejantes. De hecho, el concilio de Constantino, el primer concilio de Nicea, fue un poco por este tema, por el tema de quienes sostenían que el cristianismo no era, que el Dios, que Jesucristo no era el mismo que el Padre, o sea que el Hijo y el Padre no eran la misma persona, que esto lo sostenía el arrianismo, que había sido fundado por el sacerdote de Alejandría, Arriano, que bueno, que él decía que a lo mucho el Dios Padre era semejante al Hijo, pero no eran la misma persona ni tenían la misma, por decirlo, los mismos poderes. Lo que sucede es que el Jesús histórico se supone que era un hombre normal que se proclamaba Mesías, como muchos hombres en aquella época que se proclamaban Mesías, y lo que hacen en el concilio de Nicea con Constantino es darle a ese hombre, Jesús, otorgarle una divinidad, convertirlo en Dios. Entonces en ese concilio Dios Padre y Cristo se convierten en una sola persona, una sola, ¿cómo se dice? Una unidad, donde Cristo, Jesucristo, sería también Dios, pero sería Dios Hijo, Dios hecho hombre. Como esta triada del cristianismo, o sea, como la triada en la religión, que más aparece que las tres personas, que aparecen en todas las historias, sí, donde hay tres personas importantes. Por ejemplo, en la actualidad, en las películas de Marvel, vienen de tener una triada que eran Thor, el Capitán América y Iron Man. Y ahora se habla de que, bueno, como algunos de los personajes ya no están en Marvel, en las películas, que tiene que haber otra triada y están un poco buscando cuáles van a ser esos tres personajes importantes. O sea, es algo que en las historias tiene un impacto fuerte, tres personas. Pero en este primer concilio, el Espíritu Santo no tiene, digamos, el mismo nivel o el mismo poder que el Dios Padre y el Dios Hijo, ya que el Espíritu Santo, según en este primer concilio de Nicea, existe por el Padre y por el Hijo, o sea, no tiene identidad propia. Y es lo que se hace en el segundo consejo de Nicea en el año 381, donde al Espíritu Santo se convierte en la Trinidad. En el 300, todavía no habíamos llegado ni al 1000, en el año 311, en nombre de Galerio, Licinio y Constantino, se lanzó un edicto, el Edicto de Milán, por el que se concedía al cristianismo el estatuto de religión lícita. Sí. O sea que a partir de ese momento, 311, es que el cristianismo comienza a ser considerado como una religión oficial dentro de Roma. Y todas las otras formas de creencia que mencionabas hace un rato eran consideradas herejías. Al convertirse el cristianismo en la religión lícita, las demás quedaron como herejías. Entonces ya el que no creyera en el cristianismo era hereje. Y además se le fueron añadiendo más privilegios a la Iglesia Católica. A partir del 316 se le declararon una serie de privilegios, entre ellos una jurisdicción propia y derecho a recibir herencia y donaciones, o sea que los privilegios vinieron con dinero, y una prerrogativa además para liberar esclavos. Bueno, y esto de las donaciones a la Iglesia Católica nace con Constantino. Constantino, cuando organiza sus concilios, una de las cosas que hace es otorgarle donaciones a los obispos y, digamos, a los principales de la iglesia cristiana, y la iglesia empezó a hacer servil a Constantino. Por supuesto. Encantada además. Sí, se convirtió en sumisa ante Constantino, pero porque le interesaban esas donaciones. De hecho, se dice que en el concilio Constantino llegó y dijo que, bueno, todo lo que sea aquí, todo lo que se diga aquí debe ser aprobado, y el que no esté de acuerdo no recibirá los favores, los beneficios y los privilegios. Y de esta manera la mayoría de la gente de la iglesia estuvieron pues de acuerdo con todo lo que se decía en ese momento, en ese concilio, porque la iglesia había encontrado un poderoso aliado en Constantino. Pero entonces Constantino también empezó a formar parte de las decisiones que se tomaban en la iglesia, empezó a tener influencia sobre las decisiones que se tomaban en la iglesia. De hecho, uno de los poderes que tenía Constantino era que él mismo podía elegir personas que fueran obispos, y entonces estos obispos eran políticos. Otra cosa importante es que cuando en los consejos de Nicea, cuando se creó el credo, que se llama Credo de Nicea Constantinopolitano. Creo que es Niceo Constantinopolitano. No, Credo de Nicea Constantinopolitano. Pero creo que ahora se le conoce como el Credo de Niceo Constantinopolitano. Ah, ok. El caso es que ese credo era como una serie de acuerdos y de reglas en las que debían creer los cristianos de esta iglesia, esta religión que se estaba formando, y prácticamente todo lo que dice el credo
es la fe que tú debes tener en la iglesia. Todo lo que era aprobado en los concilios. Todo lo que era aprobado en los concilios. Que en aquel tiempo era importante porque si se venía de creer varias cosas y los cristianos estaban como segregados, separados, y lo que hacía Constantino era unificar todo el cristianismo en una religión según las normas que él establecía en esos concilios. Exacto, y fuera de eso no se podía creer nada porque otra cosa que fuera contraria a eso porque era considerado herejía. Y sin embargo, en el primer consejo de Nicea, que fue en el año 325, hubo cosas que no contemplaba el segundo credo, que lo conocemos de hecho como el credo corto y el credo largo. Que está en el catolicismo como Sí. eso, el credo corto y credo largo. Sí, pero en realidad es una modificación o que en el segundo consejo de Nicea se añadieron cosas. se añadieron cosas, como por ejemplo esto que mencioné hace un momento del Espíritu Santo. En el primer consejo de Nicea el Espíritu Santo existía por el Padre y el Hijo, no tenía identidad propia, pues, o sea, por sí solo no podía existir, mientras que en el segundo consejo ya el Espíritu Santo tenía también el mismo nivel de poder, de deidad que el Padre y el Hijo. Que de hecho cuando se ve el credo se ve claramente como uno de los grandes problemas que tenía en ese momento era saber qué iban a hacer con ese Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como si tenía poder. De hecho en el credo dice que fue crucificado y resucitó, o sea, y dice claramente que Cristo sí resucitó, que era uno de los problemas que tenían con los otros cristianos, que habían algunos que decían que no había resucitado, y además dice creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en el Espíritu Santo, que era otro de los problemas, que había que creer en las tres personas y habían otros que hablaban del Padre como que era el Dios y el Hijo no tenía tanto poder. O sea, la cuestión iba por allí, pues lo importante era esto, qué hacer con estas tres figuras y con la resurrección de Jesucristo. Y quien no creyera en eso simplemente era considerado hereje. Sí, pero fue realmente entre el 379 y 395 que es declarado como religión de Estado por Teodosio, el cristianismo. Y entonces en ese momento se declara herejes y por lo tanto perseguibles a todos aquellos que se nieguen a creer lo que se decide en todos los concilios. Entonces, digamos, el cristianismo pasó de ser perseguido a ser perseguidores, y que se dice que la persecución que tenían hacia los cristianos de hecho no fue tan brutal como se cuenta históricamente o como la cuenta la iglesia, porque y tampoco fueron los únicos perseguidos, también se perseguía a filósofos, científicos, y bueno, entre este grupo de perseguidos estaban los cristianos o los que hablaban de Jesús. Que tal vez los cristianos eran vistos como unos locos o como unos raros, no eran bien vistos pero no eran perseguidos, no de esa manera como que hubiese una... O sea, no le daba tanta importancia. Sí, no era una exterminación de cristianos y tampoco era una persecución exclusiva de ellos. O sea, también perseguían como dije, a científicos, a filósofos. En cambio, cuando comienza la persecución de los cristianos hacia los herejes, ahí sí fue bastante cruel. De hecho, más adelante se conoce la Inquisición, que fue una forma de persecución de los cristianos. Empezaron las cruzadas, se conoce de los caballeros templarios y todo esto, que son persecuciones de la Iglesia católica a los que ellos consideraban herejes. Además que la iglesia, al hacer una alianza con Constantino, se estaba aliando con un personaje bastante cruel y sanguinario, que era el rey Constantino, pero lo hacía porque lo hacían a cambio de poder y de la riqueza que esta alianza les otorgaba. Y que de hecho la iglesia sigue manteniendo esas riquezas. Y la iglesia o el cristianismo en esta parte adquiere mucho de Roma en cuanto a la estructura jerárquica, de la manera de formarse como una institución. Entonces ahí viene el cristianismo a hacerse como la romanización del cristianismo. Igual que en la filosofía tienden a tomar mucho de Grecia, sí, en cuanto a lo filosófico. Toman... Sí, filósofos con Santo Tomás de Aquino. Platón. También hay una parte en la que me parece curioso, porque se dice que se llega a decretar que se debe obedecer al rey y que se debe obedecer y que se debe temer al rey, y que temiendo al rey estás temiendo a Dios, como que si fuera una misma cosa. O sea, la ley de Dios es la ley del rey, pero en este caso, bueno, en aquel tiempo había que temer realmente, porque si eras considerado un hereje, eras considerado perseguible por el Estado. Y aquí esta parte que está mucho en la religión cristiana, que se habla mucho de la religión cristiana, que ahora en estos tiempos obviamente tratan de matizarlo, que es hablar de ese temor de Dios, que ahora te dicen, no, bueno, temor, así temor, es como respeto
respeto, admiración, o sea, te lo tratan de poner de otra manera, pero realmente era temor, o sea, tenías que temer al Dios y tenías que temer al rey porque, bueno, el castigo era que te persiguieran en ese momento. El castigo era la Ser muerte, considerado hereje. porque no te perseguían para la conversión, sino que te perseguían para matarte. Que esto lo vemos con Carlomagno. Carlomagno en las historias también nosotros lo hemos narrado como, bueno, que el personaje de las hazañas, el héroe Carlomagno, el héroe de los franceses, pero Carlomagno tiene sus historias que llegaba a lugares donde iba a conquistar y la gente tenía que convertirse, y el que no se convirtiera, bueno, ya sabe lo que le tocaba, era convertirse o morir, y convertirse a la creencia. Y que de hecho es la misma iglesia la que le otorga tanto poder a Carlomagno, y de hecho cuando se lo otorga, o sea, toma a Carlomagno, tú vas a ser mi protector, y por eso te subimos a un nivel más alto en cuanto a nuestra religión, porque tú eres el que vas a conquistar nuestro... Bueno, como se dice ahora mismo también con la reina, que la reina es elegida por Dios. Si tú ves The Crown, en las primeras temporadas todavía ves esta temática, esta narrativa donde se supone que la reina es elegida por Dios. Es así, somos... Que es algo, bueno, la reina que está viva, y sabes. Todos los que son reyes creen que son elegidos directamente por Dios, todos los monarcas. Una familia especial. Sí. Y bueno, y aquí es donde se ve esa estructura jerárquica. Todos conocemos la jerarquía que tiene la iglesia. El papa, los obispos, los sacerdotes. Esto es una estructura jerárquica muy política y muy romana, que de hecho en el tiempo de Constantino ni siquiera existía un papa. Pero en aquel momento, antes de Constantino, era la cosa más democrática. Por ejemplo, el sacerdote lo podían elegir las personas decidiendo, tipo una elección democrática, quién iba a ser nombrado sacerdote. Y luego se convierte en algo que es nombrado a dedo por los mismos jerarcas de la iglesia. O sea, que deciden ellos. ¿Qué tal, Tere? Interesante, como siempre. De hecho, hay un personaje también que se llama Agustín, que es conocido famosamente como San Agustín, que él justificaba el uso de la fuerza. Él justificaba el uso de la fuerza militar para eliminar a los herejes. Y en cuanto a la jerarquía de la iglesia, se ve algo que también se veía en otras religiones. Yo creo que desde las primeras religiones que surgieron hace miles de años, siempre ha aparecido la figura de las personas como que son las encargadas de predicar la palabra de Dios, como que esas personas que te comunican o que te ponen en contacto con aquel Dios, que son los sacerdotes, y este tipo de personas, en el caso de la iglesia, bueno, hay sacerdotes, obispos, cardenales, el papa, toda una estructura jerárquica, que además han vivido desde ese momento y ha seguido siendo así desde esa alianza con Constantino, dentro de mucho lujo y mucha riqueza. No, creo que no es un secreto para nadie, nada más hay que ver el palacio que está situado en el Vaticano. Pero no fue hasta Pedro León I, entre 1440 y 1461, que se utilizó el título de pontífice y se impuso a la iglesia una idea como que era el papa, la cabeza de la iglesia. Y luego, por último, Gregorio el Grande, entre 590 y 604, se proclamó sumo pontífice. O sea que antes de esto, antes del año 440, no existía dentro de la iglesia la figura del papa. Una figura del papa. Por lo tanto, como se dice bueno, se predica desde el catolicismo que el primer papa fue Pedro. No puede ser así porque no existía esa figura del papa cuando Pedro estaba vivo. Y de paso le agregan la frase, porque es una frase agregada. Tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Se dice que esa frase se acuñó bastante después de Jesucristo, como para justificar, para darle sentido a toda esta religión que se estaba creando. Y a Pedro como cabeza de la iglesia, como el primer papa. Además que se dice que Pedro no era ni siquiera el segundo de Jesucristo en el catolicismo, en el cristianismo, sino Santiago, que era hermano de Jesús. Así que bueno, esto es más o menos lo que se dice. Igual que los dogmas de María. Sabes que existen los dogmas de María, de la virginidad. Sí. Es algo que son ideas que también fueron surgiendo en concilios posteriores. Está el concilio de Efeso, que es donde hablan de la divinidad de María, y esta divinidad es lo de el estado siempre virgen de María, antes del nacimiento de Jesús, o sea, en la procreación, y después del nacimiento del mismo Jesús, María sigue siendo virgen. Esto se consideró, fue justo en el concilio de Efeso. Y para entender
también de dónde viene el cristianismo, habría que destacar que viene todo el judaísmo. Lo que existía en aquella época era la creencia en la religión judía, y cuando aparece Jesucristo, Jesucristo es el Mesías del cual hablaba esa religión. Y el cristianismo fue en sus primeros años, en sus primeros siglos, una secta del judaísmo, hasta que bueno, se fue haciendo una separación, pero en principio era la misma cosa, solo que Jesucristo era el Mesías de que esperaban los judíos. Y la separación se fue haciendo justamente porque el judaísmo no aceptaba esta creencia de que Jesús era Dios al igual que Dios, o sea que Dios Padre y Dios Hijo eran una unidad. Y en aquel momento que los sacerdotes o que los obispos, no sé cómo los llamaban en aquel momento, obispos los llamaban. Sí, obispos. Tuvieran riqueza y vieran el lujo, no era visto como malo. No existía esa idea que existe ahora desde la iglesia, que hay una frase que se usa mucho en el catolicismo, que es que más rápido entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el cielo, en el reino de los cielos. Y en aquel momento no era así, eso fue una frase que también surgió después. En aquel momento no era mal visto ser rico, era algo... De hecho era algo bueno ser rico. Hasta que en algún momento a la iglesia cambió de parecer con respecto a eso, que es cuando surge la burguesía. Como ellos se van adaptando, la religión se va adaptando al momento que vive, según lo que le conviene. Entonces cuando surge la burguesía, surgen las clases sociales. Esto ya después de haber caído Roma, de estar pasando de la etapa de los reyes, de la Edad Media, que empieza a surgir la burguesía. Entonces ellos como que se ponen del lado de los pobres y se convierten en la religión de los pobres, y entonces ahí sí empieza la idea de que ser rico no es tan bueno. Entonces se volvió como un catolicismo un poco más socialista, sí, más de izquierda. Cambian el discurso, que termina siendo un discurso político, que la iglesia tiene una jerarquía bastante parecida a político porque viene de Roma. Y en el año 800 el Papa León III coronó emperador a Carlomagno, y así nacieron el Santo Imperio Romano Germánico, que recordemos que en aquel tiempo era cuando estaban siendo atacados, ya no existía el Imperio Romano, ya el Imperio Romano había caído, que de hecho de esa caída del imperio había quienes le echaban la culpa a la iglesia católica, porque decían que era que los cristianos habían dejado protegida a Roma de todos los dioses que tenían, porque en Roma existían muchos dioses, todos los de la mitología romana, por ejemplo, pero existían muchas más religiones que convivían sin ningún problema en Roma, que además esto, antes no había ningún problema en que tú creyeras en un dios, o en esa Roma no existía ningún problema en que algunas personas creyeran en un dios y otras creyeran en otro, hasta que llega un poco el cristianismo, sí tiene problemas, porque el cristianismo es un solo dios y no puedes creer en los demás, que son paganos, y serías un hereje. Y justamente cuando cae el Imperio Romano, la iglesia, los cristianos aprovechan para como que salvar o unir todas las naciones en esta cultura del cristianismo. Y entonces dicen que el Estado y la iglesia deben de ser como un solo brazo, algo así, sí. Utilizan alguna. Y entonces en este momento agarran mucho más poder todavía del que ya habían recibido, digamos, de Constantino. Bueno, cuando cae el Imperio Romano, los cristianos aprovechan esto como una oportunidad para tener más poder. Pero recordemos que cuando... Y la excusa es que como que mantener la cultura, ¿no? Algo así. Ellos eran los únicos capaces. Cuando cae Roma, empiezan a surgir en las provincias reinos, sí, que eran autónomos. Y uno de los reyes era Carlomagno, uno de los reyes en siglos posteriores. Era Carlomagno, pero cuando son atacados por los musulmanes, cuando se ven amenazados por esto, existe la idea de querer reunificar nuevamente el imperio, y Carlomagno era un hombre clave para esto, para luchar contra aquellos ataques musulmanes. Entonces por eso es coronado emperador Carlomagno por el Papa, que era León III, y la iglesia lo llenó de alabanzas, lo llamaban el rey sacerdote, el nuevo David, a quien Pedro le había otorgado una copia de las llaves del cielo para que gobierne la iglesia, el clero y el pueblo. O sea que le dieron a Carlomagno tanto poder tal vez como al Papa, y creo que en ese momento Carlomagno llegó a superar en poder a la iglesia y a tener demasiada influencia sobre las decisiones que se tomaban. Y es cuando Carlomagno tiene tanto poder sobre esas decisiones que la iglesia más bien decide frenarlo y separarse un poco, que separar el poder de la iglesia del poder del Estado, para ellos seguir teniendo autoridad. Sí, en ese momento recordemos que, en nuestros tiempos es al revés, casi
nazi. Uno trata de hacer la separación entre el Estado laico y la Iglesia para que la Iglesia no tenga influencia en algunas decisiones que forman parte de la sociedad, en temas relacionados, por ejemplo, al aborto, al matrimonio igualitario, que son temas que si la Iglesia se mete, empieza a tener su filosofía y sus creencias más basadas en la religión, que es lo que tal vez le conviene a la sociedad o le conviene al Estado. En aquel momento la queja la ponía era la Iglesia, no el Estado, de que era el laico y de que debía tomar sus propias decisiones, sino la Iglesia, obviamente porque se estaban viendo muy desplazados por el poder que estaba teniendo el emperador. En este caso, Carlomagno. Incluso después de la era de Carlomagno, recordemos que Carlomagno muere y de cualquier forma no se puede impedir que las invasiones musulmanas se produzcan y que cada vez estos reinos que estaban en Europa, que eran cristianos, fueran invadidos por esa amenaza musulmana. Además, Carlomagno muere y las invasiones aumentan. Así que surgen luego las cruzadas, con la idea de volver a recuperar esos espacios perdidos por la fe musulmana. Y bueno, ya por ahí, por el 1187, Saladino había reconquistado Jerusalén. Se habían organizado varias cruzadas, que al final las cruzadas no resolvieron nada, solo crearon más destrucción y arruinaron más a los países de Occidente. Sin embargo, se fundaron organizaciones interesantes como las órdenes de los cartujos, los cistercienses y los templarios. Y los hospitalarios. Y ya aquí estamos hablando del siglo XII. Siglo XII. Y bueno, los templarios llegaron a tener tanto poder que hay una parte muy curiosa porque tenían tanto poder que representaban una amenaza ahora para la iglesia. Así que fueron perseguidos, torturados y quemados por herejes gracias a una alianza entre el rey francés Felipe IV, el Papa y la Inquisición. O sea que los templarios, que fueron creados en principio para defender el Santo Sepulcro, llegaron a tener tanto poder que fueron un problema para la iglesia y luego fueron así pues aniquilados. Se puede notar cómo la iglesia cuando le convenía era parte del Estado, le otorgaba poder y libertades al Estado, y cuando no le convenía querían una separación del Estado. En el caso de Constantino, le interesaba el dinero que Constantino no solo dinero, sino palacios incluso, que Constantino les donaba. En el caso de Carlomagno, les interesaba todo lo que Carlomagno iba a conquistar. Sí, o sea, ellos primero se arrimaron a Constantino, luego se volvieron religión oficial, luego se arrimaron a Carlomagno, y luego crearon estas órdenes que eran militares para que defendieran al cristianismo también. Y bueno, cada vez que se veían amenazados por el poder que iban obteniendo estas personas o estos grupos del Estado, ellos se separaban, pero no se separaban simplemente, sino que los aniquilaban, buscaban la forma de deshacerse de ellos. Bueno, al final es política. O sea, sí. Llegamos a ver sentados en una misma mesa al presidente de Estados Unidos, a Churchill, y a Stalin, ¿no era Stalin? De los soviéticos. Vale, cuando la Segunda Guerra, porque les convenía estar juntos. Así es la política. Y justamente en este momento, después de las cruzadas, es que el mundo ya había cambiado y empiezan a surgir una sociedad nueva basada en la economía, que es donde surgen las clases sociales. Surge una burguesía y surge la clase de los obreros. Y aquí es cuando la iglesia cambia de parecer con respecto a lo de ser rico. Y ya ser rico no era bueno, porque los ricos eran los burgueses y ellos empezaron a hacer una religión más. Sabía que los burgueses no les iban a prestar esa atención que le habían prestado antes los reyes emperadores, así que no les quedó otra que ponerse al lado del pueblo. Y empezaron con aquello de que ser rico es malo, o con aquella idea, me imagino que tenían tanto odio por los burgueses que no les hacían tanto caso como los reyes emperadores, que soltaron aquello de que más fácil entrará un camello por el ojo de una aguja, como que ustedes no van a entrar al cielo ninguno. Y bueno, luego la iglesia sufrió un grave desprestigio con el exilio de un papa, con los abusos fiscales que él había cometido, un papa llamado Aviñón, esto ya en el año 1300 y 1377. Y bueno, el concilio de Pisa fracasó y dio lugar a que se proclamaran 3 papas, que es parte de la iglesia también del catolicismo. O sea que llegó un momento en el que, incluso se dice que hubo un momento en el que un niño estuvo sentado en el trono de San Pedro y que una mujer estuvo sentada en el trono de San Pedro. Que vemos que en la jerarquía, en la constitución jerárquica de la iglesia sigue siendo la misma prácticamente. Los que tienen poder son los hombres. Porque esto viene también con San Agustín. San Agustín usa esta historia de Adán y Eva para desprestigiar a la mujer.
Dice que Eva cayó en la tentación, por lo tanto es débil, fue la que nos hizo cometer ese pecado que se convirtió en el pecado original, o que él lo llama el pecado original, y que por lo tanto la mujer debe obedecer al hombre o debe obedecer a Dios. O mejor dicho, debe obedecer a Dios o debe obedecer al hombre, que no tiene voz propia, porque ella es débil. Y también se decía en aquellas épocas, en aquellos siglos primeros del cristianismo, que las prácticas como la ciencia no eran agradables para los ojos de Dios, que contradecían lo que decían las escrituras. Por eso se ve también, existió la época del llamado oscurantismo, que hay un episodio de una caricatura, creo que es Padre de Familia, donde están mostrando tienen como un aparato donde pueden viajar por dimensiones y pueden viajar por el tiempo, y entonces van apareciendo en cada lugar. O sea, hay una persona la que puede viajar en el tiempo, le muestra posibles escenarios o le muestra otros escenarios, y entonces el que está viajando con él siempre le pregunta: ¿y dónde estamos? Y le dice: bueno, estamos en el año 3000, y le muestra cosas maravillosas. O estamos en el pasado, y le muestra así pues diferentes lugares históricos. Y hay un momento donde le muestra una sociedad que parece súper futurista, donde hay autos voladores, bueno, una maravilla. Y le dice, y entonces el que está acompañando le pregunta como: bueno, ¿en qué siglo estamos? ¿En qué milenio estamos? Y dice: no, estamos en el mismo milenio, solo que estamos en un año, en un universo donde no existió el cristianismo. Porque se supone que, bueno, esta época de oscurantismo significó un gran retroceso en cuanto a la investigación y el conocimiento, que de hecho fue así, pues, años en los que no se era permitido hacer ciencia ni buscar conocimientos, y además se quemaron los que había. Todos los libros que existían en las bibliotecas fueron quemados. Que de hecho quemaron la biblioteca de Alejandría. Que de hecho el mismo Papa o la misma Iglesia había declarado que estos libros eran herejes y había autorizado a que se podían ser quemados. Que hay una frase, creo que de Freud, en un momento que decían: ya no me queman a mí, sino queman lo que he escrito, hemos avanzado. Pero bueno, sí se quemaban las cuestiones, hasta que surgió un movimiento conocido por todos, extraordinario, llamado Renacimiento. Y a partir de él, el ciudadano se siente más lejos de la Iglesia y de Dios, porque necesita hacer cosas que para la Iglesia eran odiosas, como medir, contar, cosas que antes le decían que eran desagradables para Dios. Necesitaba una brújula para orientarse, trazar mapas. Este tipo de cosas no eran permitidas por el cristianismo, que son conocimientos. Y el ser humano comienza a despertar un poco, a librarse del yugo eclesiástico y a razonar y darse cuenta de aquellas cuestiones que decía la Iglesia, que tal vez no le convenían, no nos convenía a nosotros. No hubiésemos evolucionado nunca como sociedad si hubiésemos seguido siempre lo que decía la Iglesia católica de aquellos tiempos. No tendríamos este smartphone y existiría este podcast. ¿Qué tal, Terry? Interesante como siempre. Y esta fue nuestra historia de hoy. Nos escuchamos en un próximo episodio de ¿Qué tal, Terry?